Cordial saludo, mi nombre es Jesús David Medina, soy estudiante de la Universidad de La Salle del programa de Ingeniería Civil. A continuación les explicaré el artículo que lleva por título Conductividad térmica del agregado de híbrido reciclado, caucho hormigón, de Iqbal Marie, de la revista Construction and Building Materials del año 2016 y la editorial Elsevier. Entonces el artículo muestra un estudio de laboratorio que examina la validez de incorporar diferentes cantidades de hormigón reciclado con agregados. Entonces, este es denominado RCA. También se encuentra el con migas de caucho, hormigón con migas de caucho, denominado RA, para crear un híbrido de agregado reciclado engomado de hormigón con siglas RARC, que ofrece ciertas propiedades físicas y mecánicas, manteniendo una baja conductividad térmica. Entonces, la aplicación útil de materiales de desecho como hormigón molido y neumáticos de desecho dentro de la industria de la construcción permite su uso como material de recurso resolviendo problemas de eliminación o descomposición para los materiales. Entonces el uso de hormigón reciclado agregado puede ser considerado como una solución aplicable para la expansión mundial de la industria de la construcción. Esto ha permitido a la industria de la construcción del hormigón ser consumidor neto de residuos. Entonces el artículo muestra diferentes investigaciones en el efecto del tamaño de las partículas de caucho y en las propiedades de las mezclas de hormigón con caucho. En estas se descubrieron que hay una reducción de las propiedades mecánicas. Estas se producen al reemplazar el agregado grueso en lugar del agregado fino con partículas de caucho. Entonces el artículo muestra un análisis de la conductividad térmica, que es la velocidad a la que fluye el calor a través del material para una diferencia de tiempo del área de unidad, y se utiliza para determinar un flujo de calor de estado estacionario de los materiales. La conductividad térmica del hormigón es sensible en muchos factores, como en la densidad del hormigón, que está principalmente relacionada con el tipo y densidad de los agregados incorporados. Además, algunas de otras propiedades según el artículo. Y además, la fracción del volumen agregado y la condición de la humedad de la muestra también afecta estas características. El porcentaje de miga de caucho está limitado al 10% según muchos estudios que recomiendan que este porcentaje va a tener un efecto aceptable sobre la resistencia a la compresión del hormigón, ya que el hormigón con un reemplazo de caucho del 20% presenta una disminución en su resistencia entre el 22 y el 28% de lo que es el hormigón convencional. Por lo tanto, los agregados de hormigón reciclado difieren principalmente en los agregados naturales, en que se componen de sus dos materiales diferentes, como lo son el mortero natural de agregados y el cemento unido a la superficie de este. Entonces, los materiales y métodos utilizados en el artículo pues muestran que se utilizó como un programa experimental para investigar las propiedades claves en diferentes mezclas de hormigón. Entonces aquí las pruebas limitan a incluir una prueba de caída, una de densidad, resistencia a la compresión, absorción de agua y conductividad térmica del hormigón. Los materiales fueron agregados gruesos, específicamente la piedra caliza triturada, bajo ciertas normas, y los cuales se muestran en la figura 1 los límites estándar. Para el hormigón reciclado con agregados se obtuvo triturando muestras de hormigón previamente probadas con resistencia a la compresión de 27 megapascal. El tercer material utilizado es el agregado fino, que es arena de sílice natural con gradación, como se muestra en la figura 2, dentro de los límites estándares británicos. El cuarto material utilizado es la miga de caucho, la cual se obtuvo de una unidad industrial local en Jordania, y esta miga de caucho era de un tamaño nominal entre 4.75 y 0.075 milímetros. Esa se utiliza para reemplazar los agregados finos del 0 al 20%, y las curvas de gradaciones en agregados finos y migas de caucho se muestran en la figura 2, que se encuentran dentro de los límites estándares británicos. Por último, se utiliza el cemento, que es el cemento Portland. Para la gravedad específica y la absorción de los agregados se midieron utilizando la STM C127 y la C128. El promedio de los tres valores se calculó y se presenta en la tabla 1. La dureza de los agregados usando la máquina de Los Ángeles bajo la norma de la STMS 131 para agregados naturales y para RCA, los cuales están también tabulados en la tabla 1. Se utilizaron diferentes materiales de preparación para las mezclas de hormigón de acuerdo con el tipo y porcentajes de agregados reciclados. Entonces la mezcla, bueno, el artículo nos muestra el procedimiento de la mezcla, que para la mezcla de control con agregados naturales gruesos y hormigón con migas de caucho se aplica un procedimiento de mezcla que consiste en agregar una pequeña cantidad de agua y después introducir al mezclador seguido de todo el material sólido.
Los materiales se mezclaron de 2 a 3 minutos, el agua se añadió. Para la preparación y pruebas de los especímenes, se prepararon 3 cubos de hormigón de 150 por 150 por 150 milímetros a partir de cada mezcla. Después de 24 horas, los especímenes fueron retirados de los moldes y fueron curados en el laboratorio en un baño de agua a temperatura de 20 grados durante 28 días, de acuerdo con la BS 1881 de 1982. Entonces se cortó la muestra en rodajas para el análisis petrográfico, en el cual se utilizó una sierra refrigerada por agua para obtener una muestra con un espesor de 30 micrómetros. Entonces los pasos de preparación de la muestra se pueden evidenciar en la figura 7. Entonces, como resultados, el artículo presenta que para la densidad, generalmente la densidad del hormigón varía dependiendo de la densidad agregada, el aire atrapado, la relación de agua-cemento y el tamaño máximo del agregado. Entonces los resultados de las densidades de mezcla fresca se muestran en la tabla 2. Para la absorción del agua, se tuvo que los resultados muestran que una absorción de agua aumentada por tener mayor porcentaje de Ra. Entonces la tendencia de los resultados de la absorción de agua se muestra en la figura 9. Estas nos muestran que para el hormigón con agregados es bastante similar a la observada con el reemplazo en Ra hasta un 20%. Entonces se encontró una tendencia similar para el RAC, donde la absorción de agua aumentó al tener mayor porcentaje de RACR. Para los resultados de la conductividad térmica, los hallazgos se muestran que los valores de conductividad térmica disminuyen cuando aumenta la cantidad de RCA. Entonces los resultados obtenidos para conductividad térmica están dentro de un rango de 1.25 vatios metro Celsius para un hormigón convencional y 0.79 vatios metros Celsius para 20% con el agregado híbrido. Entonces los han observado la adición de partículas de caucho en un 20% en la matriz del cemento y este reduce la conductividad térmica en un 37%. Entonces el hormigón con caucho tiene propiedades de transferencia de calor más bajas que un hormigón convencional. Por último, refiriéndose a los análisis de las fotos ópticas de la matriz de cemento que contienen partículas de caucho en un aumento por 10, se encuentra una buena cohesión entre partículas con el agregado RCA y la matriz de cemento, exceptuando los vacíos que hay de aire en la interfaz de cemento del caucho, como se muestra en la figura 15. Entonces ahí utilizaron la microtomografía de rayos X en un estudio para visualizar la distribución espacial de la red de poros de hormigón. Como conclusiones, entonces se encuentra que mientras que el agregado de RCA generalmente reduce la resistencia a la compresión de hormigón debido a una mayor absorción de agua del agregado y la capa del mortero residual es muy débil. Entonces es posible producir el agregado híbrido con propiedad de aislamiento térmico mejorado debido a su menor conductividad sobre el hormigón convencional. Y para el uso del 10% de RA, que es el agregado con caucho, y el 20% de RCA, que es el agregado reciclado. Entonces, para producir el híbrido, que es el que se quería lograr, o sea, puede mejorar la conductividad térmica sobre mezclas del agregado reciclado del mismo porcentaje, más o menos del 20%, era lo que decía el artículo. Entonces, para un híbrido que contenga el 10% de caucho y el 10% de reciclado, conserva una reducción del 32% en la conductividad térmica sobre la mezcla de referencia. Y esta mejora la conductividad térmica del agregado híbrido. Entonces, uno puede encontrar como una aplicación conveniente como material aislante y ayudar a la conservación del medio ambiente.